Amén, bendiciones. Una vez más estamos listos para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Queremos tener un tiempo con la oración y queremos pedir a nuestro Dios siempre para que nos siga bendiciendo, amados hermanos, amigos que nos sintonizan y todas las personas que estarán con nosotros y quizás más adelante estarán viendo esta predicación, este hermoso culto. Vamos a tener un tiempo para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos el aliento de vida, por darnos este nuevo día, oh Señor, por darnos el día bello de resurrección, por darnos a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te pedimos, oh Padre, que este tiempo que vamos a dedicar para tu palabra, que tú, oh Señor, nos dirijas, que el Espíritu Santo nos guíe, oh Señor. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos. Amén y amén. Bendiciones. Entonces vamos a tener un tiempo muy especial en esta hora. Queremos cantar el himno número 95. Es Cristo, la roca, el ancla de mi fe. Si usted se lo sabe, pues vamos a cantarlo en las inmensas olas de embravecido mar. En las inmensas olas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación, con plena fe a Cristo clamé el huracán, deshecho fue al instante a la voz. Señor, porque Cristo es la roca. Y qué bendición porque es el ancla de nuestra fe. Ese es Jesucristo para nosotros. Vamos a cantar otro hermoso coro para la honra y gloria del Señor. Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso. Creemos que Jesucristo para nuestras vidas tiene un gran significado. Y su nombre lo es todo para nosotros. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, gloria a Dios, bello Señor. Nosotros, palabra viva.
glorioso Salvador, bello Señor, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor, palabra viva, mi Redentor, palabra Gloria al Señor. Cristo, nombre glorioso, palabra viva, mi Redentor. Hemos visto en estos dos cantos algunos nombres que caracterizan lo que es la esencia de nuestro Dios a través de Jesucristo. Y es una bendición que ahora nos encontramos, pues, una vez más para llevar el testimonio de la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a tener un tema muy importante y gracias a Dios porque ustedes ya están pendientes de lo que ha sido pues en este tiempo el mensaje del Señor. Y ahora una vez más quiero que en sus Biblias, ¿verdad? Vamos a buscar la porción de la palabra de nuestro Dios. También vamos a tener, ¿verdad?, el tema. Y quiero que en primer lugar busquemos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Vamos a darle lectura conforme dice las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más oramos que tú, Padre Santo, te encargues de nuestro hablar y que la edificación venga directamente desde tu palabra, oh Señor, para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos dirija, oh Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar en esta ocasión el tema ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Interesante porque se habla mucho, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. El mundo está lleno, yo creo que hay mucha literatura, muchos libros alrededor del mundo acerca de el tema de Jesús. Pero vamos a abordar este tema porque para nosotros, los creyentes, para el mundo en sí y para todas las personas, necesitamos saber la esencia verdadera de quién es Jesús para nosotros. Hemos visto acá el profeta Isaías, que él está diciendo acá algo interesante como una profecía dada casi alrededor de 750 años, casi 800 años antes de el advenimiento del nacimiento de Jesús en esta tierra. Ya el profeta, de hecho el profeta Isaías se conoce como el profeta mesiánico. Mesiánico es de Mesías, del ungido, del enviado, como el Antiguo Testamento y los israelitas esperaban, ¿verdad?, siempre a una persona, en este caso, ¿verdad?, a un ungido como su libertador. En toda la historia israelita nosotros hemos entendido, ¿verdad?, esta situación. Pero ahora el profeta Isaías nos está diciendo porque un niño nos es nacido. Y luego ese niño nació, como nosotros lo hemos ya comprobado en los evangelios, en San Mateo,
en San Marcos, en San Lucas y en San Juan. Y qué interesante porque dice la palabra de Dios que esta profecía se cumple en una ciudad que se llama Belén. Por cierto, Belén significa casa de pan. Vamos entonces a considerar algunos nombres de Jesús en esta introducción que tenemos, como lo dice el profeta Isaías acá. Y a Jesús se le llamará, dice, número 1, admirable. Vean lo que interesante, porque ¿quién es Jesús? Ahora, para muchas personas Jesús se queda como un niño, por ejemplo, y muchos le adoran como el niño Dios, ¿verdad? Y aún hasta esta fecha, las personas ven a Jesús como un niño, como el niño que nació allá en Belén, en el pesebre. Muchos tienen a Jesús aún en el pesebre, ¿verdad? Y así quieren adorar a Jesús como un niño. Pero desde el primer momento vemos que en su nacimiento a Jesús se le dice admirable, pero también se le dice consejero, Dios fuerte, Padre eterno y, por supuesto, príncipe de paz. Vea qué interesante los nombres de Jesús, ¿verdad? Yo voy a venir a Jesús porque Él es admirable, porque Él lo tiene todo, porque yo debo de venir a Él con esa disposición en mi ser de que yo debo de considerarlo a Él en todo. Él lo llena en todo. Entonces es algo que debe de cautivarme a mí, y es el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo en su persona. Yo debo de venir a Él, tal como dice acá este nombre. Él es admirable. Yo creo que nosotros admiramos muchas cosas, ¿verdad? Pero Jesucristo debe ser admirable. De hecho, así es Él. Él es admirable. Para nosotros los que creemos en Jesucristo, los que hemos depositado la confianza en Jesús. Pero también Él es nuestro consejero. Aquí dice, Él es consejero. Y qué interesante, ¿por cuántos necesitamos nosotros un consejo? El consejo a tiempo, dice el proverbio, ¿verdad? Nos aparta de muchos problemas. Y Jesucristo se presenta como el verdadero consejero para nosotros. Entonces, estos nombres que Isaías está dándole a Jesús, pues se cumplen en la personalidad misma de Jesucristo, y Él quiere que nosotros lo apropiemos para que podamos nosotros entender quién es Jesús. Jesús es admirable, Jesús es consejero, Jesús es Dios fuerte. Entonces, aquí vemos nosotros una doctrina que se llama Cristología, y vemos nosotros la doctrina de Jesús, y vemos que Jesús es Dios, Dios fuerte. En su esencia Él es Dios. Y qué bendición, porque este Dios fuerte se humanó y nació con un propósito específico de poder traer la revelación del plan eterno de redención para el hombre. El hombre necesita conocer quién es Jesús. Jesús es Dios fuerte, revelado a nosotros. Y Él vino, y por eso se cumple la profecía de que este niño nace allá en Belén de Judea, con el propósito de darnos a conocer el mensaje del plan eterno de Dios de salvación. Pero Él es Padre eterno. Vean qué interesante acá, cómo Jesucristo es el mismo Dios, es la misma esencia del Padre, la tiene el Hijo y es el Espíritu también. Así es que Él es Dios fuerte, pero también es Padre eterno. Pero también, ¿quién es Jesús? Es príncipe de paz. ¡Qué bendición! Lo que dice Isaías, una gran verdad que nosotros debemos de considerar quién es Jesús. Así es que Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Es hombre cuando Él viene y nace en la condición humana, 100% hombre, natural. Vamos a ver un texto bíblico que está en Lucas capítulo 2, el libro de San Lucas capítulo 2, dice la palabra de nuestro Dios acerca de un acontecimiento que sucede allá en Belén. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. Y el niño crecía
y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando acá de Jesús. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Veamos acá este Dios que se ha humanado a través de Jesucristo y luego nace como un hombre. Y él, en una forma natural, viene a expresarse acá a la humanidad. El niño crece, el niño crecía, dice, y se fortalecía. Pero veamos qué dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, hablando del hombre natural que tiene que crecer, y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos acá a un hombre que está creciendo naturalmente, pero también está acá la forma de Dios. Y él dice acá, Jesús crecía en sabiduría. Y también dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero ¿qué más es Jesús? Porque lo que estamos aprendiendo es quién es Jesús. Y en sus nombres, Jesús es el Mesías. Qué interesante. Jesús es el Mesías. Jesús es aquella persona que los israelitas están esperando o estaban esperando en aquel entonces. Y por eso dice en San Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él es el verdadero Mesías. Luego Jesús es el nuevo Abraham. Hay un Abraham allá en el Antiguo Testamento, como lo conocen los israelitas y nosotros a través de la palabra, el padre Abraham, el patriarca Abraham. Pero ahora Jesús es el nuevo Abraham. Así como Jesús es el nuevo Adán vivificante. Tenemos a Adán allá en el Antiguo Testamento, el primer hombre sobre la tierra. El primer hombre es natural. Pero Jesucristo es el verdadero Adán vivificante. El nuevo hombre ahora revelado en Jesucristo. Para transmitirnos vida, por supuesto, nosotros llevarnos a esa condición. Pero también en su nombre Jesús es Emmanuel. Como cantábamos anteriormente, Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Mateo también lo dice de la siguiente manera. Mateo, recordemos nosotros, también conocido como Leví, escribió en su evangelio con el propósito de mostrarles a los judíos que Jesús era el Mesías prometido. Mateo tiene esa libertad de llevar un tema hacia la nación israelita para dar a conocer a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, por supuesto, porque cumple las profecías hechas sobre él. Y una de las frases que se mencionan en San Mateo es la siguiente: para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, eso está diciendo que Jesucristo vino a tomar esa bendición de ser ese Mesías prometido que se anunció en el Antiguo Testamento y que ahora se reveló en el Nuevo Testamento, ya con lo que es el advenimiento del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a considerar el primer punto, que es el tema principal de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el tema principal de toda la palabra de nuestro Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, el tema principal es el Señor Jesucristo. Vamos a leer un texto bíblico que está en Lucas. San Lucas es el Evangelio. En el capítulo 24 de Lucas, versículo 27, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces vemos acá a Lucas escribiendo lo siguiente, que desde Génesis, cuando habla desde Moisés, desde el principio, desde los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio,
¿De quién hablan estos 5 libros? De Jesucristo. Todos aquellos cuadros, todos aquellos tipos que vemos en el Antiguo Testamento, desde el inicio, nos están apuntando hacia el verdadero, y el verdadero es el Señor Jesucristo. Entonces, el versículo nos está diciendo acá que toda la Escritura, porque no solamente están los primeros libros de Moisés, sino que sigue todos los profetas, desde Josué en adelante, todos los profetas, todos los libertadores, todos los que han estado siendo hombres dirigidos por Dios para hablar el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, el enfoque y el tema principal de ellos era hablar de Jesucristo. Toda la historia israelita sirve para apuntar al verdadero que es al Señor Jesucristo. Entonces los profetas, pero también dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El tema principal de las Sagradas Escrituras es el Señor Jesucristo. El punto número 2 tiene que ver con que Jesucristo, ¿quién es Jesús? Es la realidad del Evangelio. Jesucristo es el corazón del Evangelio. Hemos entendido nosotros que Evangelio significa buenas nuevas de salvación, por supuesto. Pero queremos ahondar un poco más acerca de lo que es el verdadero Evangelio, que es la gracia de Dios derramada hacia nosotros a través de la revelación de su plan eterno de redención, ahora a través de Jesucristo como el personaje principal que nos revela a nosotros la esencia del Evangelio. Así es que Jesucristo es la realidad del Evangelio, la realidad de esas buenas nuevas de salvación, porque tiene un nuevo propósito para tu vida. Eso es bien interesante. Es la realidad del Evangelio porque tiene un nuevo propósito para nuestra vida. Ese nuevo propósito tiene que ver con el arrepentimiento. En San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. San Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Note lo que dice acá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Este es el primer mensaje de Jesucristo. ¿Cuál era el tema? ¿Y cuál era el contenido, el desarrollo de este mensaje de Jesús? Es el siguiente. Arrepentíos. Este es el tema. Arrepentimiento. Jesucristo viene a este mundo, nace, pero Él no quiere que nos quedemos ahí en el pesebre. Él no quiere que nos quedemos solamente adorando a un niño y diciendo qué bonito el niño Dios. No, Él quiere que nosotros entendamos por qué razón nació Dios, crece, como hemos visto acá, el niño crecía, y el niño llegó hasta 12 años, el niño llegó hasta 30 años, y el niño empezó a predicar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es el tema, y el tema de su mensaje es arrepiéntete. Necesitamos ver este tema, arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dichos propósitos se cumplen cuando atendemos su llamado. Veamos el siguiente versículo que está en San Mateo 4, 19. Dice Jesús, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Quién es Jesús? Jesús tiene un propósito de transformación para nosotros. El Evangelio en sí nos transforma a nosotros. Pero veamos cómo se cumple dicho propósito. El propósito se cumple cuando nosotros atendemos su llamado. Y el llamado es venir en pos de mí. En otras palabras, que nosotros podamos reconocerle a ese Dios encarnado a través de Jesucristo y nosotros podamos creer en el mensaje que Él está diciendo. Y el mensaje es arrepiéntete de tus pecados, conviértete al Señor Jesucristo, al mensaje que Él está dando.
Y un llamado que nos hace es: ven en pos de mí. Debemos de seguir a Jesús, no debemos de cansarnos. Así es que el mensaje es bien práctico de Jesús. Él nos llama a que vengamos en pos de Él. Pero también debemos de considerar lo siguiente: somos transformados para que nosotros podamos llevar este testimonio a las personas. Qué interesante, porque cuando el Evangelio de la gracia llega hacia nosotros, hay una transformación, hay un testimonio que nosotros debemos de considerar en el Evangelio del Señor. Y ese tiene que ver con lo que dice el versículo: y os haré pescadores de hombres. Entonces debemos de ser transformados. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos multiplicarnos y podamos llevar este testimonio hacia las naciones, hacia todas las personas. Os haré pescadores de hombres. Es algo natural que debe suceder en nosotros. Entonces, cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, lo necesitamos expresar. Necesitamos expresar quién es Jesucristo en nosotros. Todo creyente tiene que darse cuenta que expresa a Jesús. Es la realidad del Evangelio. Jesucristo. Las buenas nuevas tienen que ver con el plan de Dios de salvación. En San Juan 3:16 lo conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad de nuestro Dios. Pero también dice en San Juan 10:10, la realidad del Evangelio es la verdadera vida. ¿Quién es la verdadera vida? Jesús. Jesús nos hace felices, como dice San Mateo 5, del 1 al 12. Nos habla de el sermón ahí del monte y empieza a hablar de la bienaventuranza. Empieza a hablar Jesús de que somos felices en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros leemos texto por texto, vamos a encontrar que Él nos dice bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que esperamos a Jesús. Él nos quiere dar felicidad completa. Esta es la esencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Él es la verdadera vida. Jesucristo es las buenas nuevas de salvación, por supuesto. Pero también Jesucristo es nuestro verdadero descanso, como dice Mateo 11, 28 y 29. Y dice la palabra del Señor en San Mateo 11, 28 y 29. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid, y dice el texto 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es nuestro verdadero descanso. Pero también quiero decirles que Jesucristo es todo. Y aquí terminamos. Apocalipsis 1:5 ya nos da a nosotros una definición de quién es Jesús. ¿Quién debe ser Jesús para nosotros? Jesús debe de haber crecido ya. El niño crecía, dice. Para muchos se quedó muy pequeño. Pero Jesús creció con un propósito. Y Jesús no solamente creció, Él es el Dios eterno. Él es el Dios encarnado. Una vez que llegó a la cruz, Él cumple su misión de haber nacido en esta tierra. Y Él derrama su sangre para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel. Pero ¿qué más dice? Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque Él murió. Pero dice que al tercer día resucitó. Y entonces Él venció la muerte. Y por eso es el primogénito de los muertos. Porque todo creyente, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas, ya no muere. Porque Jesucristo venció la muerte. Vamos a tener que ser separados de este cuerpo físico. Pero hoy tenemos una vida eterna en Cristo el Señor. Gloria a Dios. Así es que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Jesucristo. Él es el soberano. Él es todo, en otras palabras. Pero también Él es el que nos amó. Y también el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es Jesús. Jesucristo es todo.
Y dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 que yo soy el alfa y la omega. Jesucristo es el alfa y la omega. Él es el principio y fin. El alfa es la primera letra de lo que es el alfabeto hebreo. Y omega es la última letra. Aquí hay una simbología. Quiere decir que Él es el principio y fin. Jesucristo es todo. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, ve qué interesante, el que era y que ha de venir, este Jesús, el todopoderoso. Otra definición: Él es el todopoderoso. ¿Quién es? Ese es Jesús, es el todopoderoso. Versículo 11 dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. En Él lo tenemos todo. Jesucristo es todo, ¿verdad? Y qué interesante, versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Y dice Jesús: yo soy el primero y el último. Él es el todopoderoso, Jesucristo. Así que para finalizar, los significados de sus nombres. Jesús significa Salvador. Mateo 1:21, y dice la palabra: y vas a llamarle Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2:21 dice igual también, de la misma manera. Jesús es el Salvador. Pero también Cristo, ¿qué es Cristo? Es el Mesías, el ungido. Así se revela. Y por eso se le llama Cristo. ¿Verdad? Dice en Lucas 2:11, dice la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 11, dice la Escritura, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde el inicio está diciendo, ahí está el ungido de Dios, el que ustedes esperan, aquí está ya, es Jesús. Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido del Señor, Él es el Hijo del Altísimo, como dice la palabra de nuestro Dios. En este momento, los significados de los nombres de Jesús tienen que ver mucho con lo que Él es en su esencia, y Jesús es Salvador. En este momento necesitamos nosotros concentrarnos en el nombre de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. ¿Qué significa entonces Jesús? Salvador. Y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, oh Señor, que sigamos aprendiendo más de los nombres de Jesús y de quién es Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque Él es el verdadero evangelio, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Ayúdanos a entender esto para que podamos, Señor, ser salvos y poder creer en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Ayúdanos para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas bendiciones. Vamos a hacer un llamado en este momento. Si alguna persona, después de haber escuchado este mensaje, necesita recibir a Jesucristo, yo creo que toda aquella persona que no ha tenido un encuentro personal con el autor de la vida, con Jesucristo, es necesario que pueda hacerlo. Los tiempos, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Son tiempos que Él permite que nosotros vivamos, pero son inciertos. La vida es muy volátil, rápido pasa, todo está pasando rápido, pero Él quiere que mientras tengamos aliento de vida, podamos apropiarnos del Evangelio, de la gracia del Señor. Ese es el propósito por el cual vino acá a este mundo, como lo hemos meditado. El mensaje de Jesucristo es de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de nuestro Dios. Necesitamos reconciliarnos hoy con Dios. Si has entendido el llamado de Dios, y quieres venir a los pies del Señor, quieres tener un cambio de vida, quieres ver ese poder del Espíritu Santo,
yo te invito a que puedas recibirla en tu corazón. Vamos a continuación a tener una oración y tú puedes unirte a esa oración y ahí están los datos para que tú puedas estar cerca de Jesús, a sus pies. Gracias por haber estado con nosotros en este momento. Bendiciones. Si Dios ha tocado tu corazón a través de su palabra, te invitamos a que ores de la siguiente manera. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo acepto que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y Dios el Padre te levantó de los muertos. Gracias por pagar el precio de mis pecados. Perdóname y hazme una nueva criatura. Lávame con tu sangre y entra en mi corazón. Yo entrego mi vida a ti hoy y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste la oración, te invitamos a que nos escribas a nuestra página de Facebook. Nos encontrarás como Iglesia Bautista Fundamental Jucuapa o puedes enviarnos un email a la cuenta ibfjucuapa@gmail.com. Lo repito una vez más, ibfjucuapa@gmail.com. También puedes contactarnos al teléfono 2665-3896 o a través del WhatsApp al 7027-5236. Lo repito una vez más, 2665-3896 y en WhatsApp 7027-5236. Será un privilegio orar por ti. Dios te bendiga.